Bueno, ya avanzamos bastante en la epidemiología, especialmente en la consideración del perfil epidemiológico de los distintos trastornos o condiciones del desarrollo. Vimos la fuerte influencia de la pobreza en general en las condiciones del desarrollo. Y ahora nos vamos a meter un poco en los modelos teóricos. Para eso vamos a revisar tres casos clínicos. El primero es un niño de 4 años que presenta desafíos en el comportamiento y tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista asociado a insomnio. El segundo es una niña que a la edad de 5, bueno, tuvo dificultades para seguir actividades de conciencia fonológica y a la edad de 8 no ha logrado alfabetizarse. Y luego de una evaluación se determina que sus habilidades cognitivas están en rangos esperados para la edad. Y el tercero es una familia de un niño de 11 años que está preocupada por el consumo de drogas durante la adolescencia. Quieren saber cómo prevenirlo, de qué manera prevenirlo. Fijémonos un poco que hacemos un resumen de los modelos teóricos que fueron, digamos, acompañando a esta disciplina tan importante. El primero fue el modelo biomédico, que fue cuando la epidemiología un poco nace, obviamente en contextos en donde había una fuerte predominancia de enfermedades infecciosas, todavía sin una teoría microbiológica o microbiana tan desarrollada o tan aceptada. De hecho, la idea ya por 1850 de la génesis de las enfermedades tenía que ver con la teoría miasmática, que hacía referencia a algo que estaba en el aire, y se asociaba con los olores o con cosas por el estilo. Y fue justamente a través de una investigación epidemiológica, digamos, aunque no existía tampoco la disciplina epidemiológica, que se determinó que en realidad el cólera en un brote, en una epidemia de Londres de 1854, estaba explicada por el origen de donde la gente tomaba el agua, ¿no? Aquellos que usaban una bomba en particular, eran los que más estaban enfermando y muriendo de cólera. Y entonces, bueno, empieza un poco, tal vez no es el primer acontecimiento histórico, pero tal vez es uno de los más como conocidos, empieza el desarrollo de una teoría epidemiológica bajo un modelo biomédico, gradualmente con el desarrollo de la clínica, bueno, un montón de otros acontecimientos. El modelo biomédico un poco se centra después, primero a partir de la unicausalidad, que obviamente sabemos que ya no es tan lógico pensar en una unicausalidad, y después a través de los procesos fisiológicos y patológicos, bueno, la definición de los síntomas, etcétera, etcétera, empieza a desarrollarse la epidemiología, que para nosotros es muy importante como digamos, como ciencia un poco madre de todas las prácticas de salud. Pero después también el modelo procesal agrega información importante. Y para simplificarlo, determina distintos periodos, preclínicos o de incubación, preclínicos de enfermedad, y da lugar a la posibilidad de atención primaria, ¿sí? O de prevención primaria, secundaria y terciaria inicialmente. Este, pero veamos un poco los casos. Para, por ejemplo, un niño con autismo y con un insomnio, y que viene con problemas del comportamiento, el modelo procesal y el modelo biomédico podrían explicar un poco lo que está pasando, en parte seguramente siempre, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las personas con autismo es muy probable que tengan alguna alteración en la fisiología de la melatonina, entonces ahí hay componentes del modelo biomédico. Sabemos que es muy prevalente y que tal vez antes de que venga el problema de conducta, que es la situación actual del caso clínico, posiblemente había síntomas de insomnio y tal vez podríamos haber atendido ese insomnio, probablemente eso podría haber mejorado el aspecto que ahora viene esta familia a consultar por un problema de la conducta. Entonces, vemos cómo el modelo biomédico explica, en parte, probablemente, una sintomatología de conducta en un niño con autismo e insomnio. Vemos como, por ejemplo, el modelo procesal, que nos permite ir a buscar activamente tal vez signos y síntomas ya presentes. Antes del trastorno de conducta ya podían haber signos y síntomas de insomnio, y tal vez nos permite, en este caso, una prevención secundaria. Este, entonces podría el modelo procesal y el modelo biomédico ser útiles en ese caso clínico.
En el segundo caso, una niña que tiene dificultades fonológicas y que no logra alfabetizarse por ahí en un momento que sería esperable que lo haya logrado, también el modelo procesal explica, porque hay una relación entre las habilidades de conciencia fonológica y el logro, digamos, en lectoescritura. Entonces también el modelo procesal nos da una mirada anticipatoria, ¿no? Este, de igual manera, el consumo de drogas en la adolescencia, uno de los elementos por ahí más fuertes que tiene es que según las habilidades de parentales, digamos, lo que tiene que ver con el soporte emocional y comunicacional, que lo vamos a ver más adelante, bueno, podría ser uno de los factores más fuertes en la prevención del consumo de drogas en la adolescencia. Otra vez volvemos al modelo procesal, ¿no? En el que puede haber algunos datos medibles, porque siempre estamos pensando en cosas que se pueden medir, tanto en el contexto clínico como epidemiológico, que podrían darnos la pauta de realizar algunas acciones que después van a evitar un daño o un problema mayor como el consumo de drogas, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo en gran medida el modelo biomédico y el modelo procesal pueden explicar bastante los procesos de la salud relacionados con estos casos clínicos, ¿no? Entonces, según un poco el prisma que estamos usando, podemos encontrar variables, medirlas, y esto podría estar en un contexto epidemiológico o sanitario, o mejor aún, lo que nosotros queremos en ambos, ¿no? Que es muy interesante que en el contexto sanitario o asistencial podamos generar indicadores epidemiológicos, ¿no? En el mismo acto que estamos midiendo una entrevista, que ese dato que estamos tomando, si lo hacemos de una manera siguiendo una definición de esta variable, ya vamos a ver un poco de variables, que eso además de servir al plano asistencial, sirva también al plano epidemiológico. Entonces, ¿cuántos niños con autismo tienen problemas del sueño? ¿Cuántos niños con autismo tienen éxito el abordaje terapéutico de los problemas del sueño? Son todas preguntas que se pueden contestar en un consultorio individualmente, pero que también si lo hacemos de una manera ordenada podemos llegar a tener datos epidemiológicos y esto ser de mucho impacto. Volviendo a los modelos teóricos, pensemos que el papá de esta niña, la que no había logrado leer, considera que ella no quiere aprender y que es vaga. Esto genera diferencias en casa, hay comentarios negativos, incluso se implementan castigos. La niña se muestra enojada y no quiere ir a la escuela, recibe burlas de parte de los compañeros. Por otro lado, la docente establece un buen vínculo y ayuda a aprender los contenidos, y lo hace a través de vías alternativas, no solo de la lectoescritura, como audiovisuales u otras formas de presentación de la información, mientras además solicita un apoyo terapéutico. Veamos que el modelo biomédico y el modelo procesal no están captando estas variables, ¿no? Sabemos que los problemas del aprendizaje tienen una base un poco neurocognitiva, ¿no? Que no es que la niña no quiera aprender, que al contrario puede ser que justamente no quiera aprender por la dificultad que tiene el aprendizaje, por los efectos negativos en su propia autoestima. O sea que evidentemente hay otras variables que no están en el modelo procesal, como puede ser la percepción de los papás o del papá en este caso sobre lo que está pasando. Otras que pueden ser cómo la niña se está autopercibiendo, cómo se está relacionando papá y mamá y la niña en casa, qué es lo que está pasando a nivel de los compañeros y el posible bullying, qué es lo que está pasando en este caso favorablemente en cuanto al rol del docente o de la docente en el aula. O sea que son variables más complejas, ¿no? Por eso es que volvemos siempre un poco a lo mismo, los modelos sistémicos, ¿no? Que explican un poco los modelos sistémicos, digamos que hay elementos de un sistema que puede ser la percepción del padre, de esta niña, la relación que se establece en los cuidados parentales, la relación que se establece entre ambos papás, posibles situaciones de violencia o de malos tratos hacia la niña. Hay como elementos del sistema que actúan uno sobre otro, ¿no? Los compañeros de la escuela. Al final, la salud no es solamente si sabe leer y escribir, sino si tiene ganas de ir a la escuela, si tiene síntomas de ansiedad o si tiene futuros síntomas de depresión. La salud es un constructo mucho más complejo que tiene que ver con la experiencia subjetiva también de las personas, y esa experiencia subjetiva entonces nos da los modelos sociales y
la mirada de sistema nos da los modelos ecológicos. Y al final, si nosotros nos quedamos solo con algunas de los anteojos, digamos, que cada modelo teórico tiene, vamos a poder ver determinadas variables. Y si ampliamos un poco, metiéndonos en los modelos ecológicos y sociales, vamos a ver otras variables también de importancia, porque al final la salud no es un número, ¿no? Un cociente intelectual o una prueba de rendimiento en lectura, sino también es eso, pero además cómo la gente se siente respecto a sus propias características personales, ¿no? Y eso también depende de la cultura, bueno, de la relación entre los distintos sistemas. Así que por eso es que insistimos tanto en la utilización de la CIF, ¿no? Que nos va a permitir captar variables, nos va a permitir captarlas de manera similar en distintas partes del mundo, digamos, y comparar cómo están las personas con ciertas condiciones de salud en ciertos contextos particulares. Y al final eso es lo que nos importa, pues nos importa, por supuesto nos importa el cociente intelectual que logra una persona, las características personales, el temperamento, pero también nos importa un poco la experiencia de salud y de vida que va desarrollando la gente, ¿no? Bueno, entonces tenemos los modelos biomédicos tal vez útiles para evaluar o estudiar procesos fisiológicos, entonces medir en un estudio epidemiológico la melatonina, o medir variables como horas de sueño en chicos con autismo. El modelo procesal también, más que nada nos va a dar lugar a la prevención y promoción de la salud, a intervenir en momentos adecuados, y los modelos socioculturales y sistémicos nos amplían la mirada y nos obligan a encontrar otras variables de investigación, también vistas tal vez dentro del modelo procesal, o sea, en distintos estadios de la situación de salud, también vistas de manera más dinámica, a nivel poblacional y no solamente individual, etcétera, etcétera. O sea que la conjunción de todos estos modelos nos va a decir un poco para qué caso clínico, para qué situación, utilizar más uno que otro. Fíjense que nosotros insistimos mucho, ¿no? En esto de llegar a la CIF, decimos todos los caminos conducen a Roma, porque, como lo veíamos al principio, los modelos teóricos también fueron hacia una construcción social, la perspectiva de la discapacidad también fue de una perspectiva de rehabilitación a una concepción social, la mirada económica también fue desde nada, el rendimiento, digamos, económico de las actividades humanas a el capital humano y el capital social, como lo veíamos al principio. Y el capital social al final tiene variables que tienen que ver con el temperamento y con la cohesión social de las comunidades. Y así, bueno, Naciones Unidas hizo un trabajo en el mismo sentido, la OMS hizo un trabajo en el mismo sentido, y todo conduce a una perspectiva social del desarrollo infantil. Casi todas las condiciones crónicas de salud pueden ser mejor entendidas bajo una perspectiva social y bajo la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. Por eso insistimos tanto y ojalá terminemos esta capacitación, incorporando variables clínicas y epidemiológicas del contexto también. Bueno, vamos a meternos un poquito para introducirnos en lo que sigue, que vamos a seguir luego con vigilancia, screening y evaluación del desarrollo, y vamos a volver a la CIF, pero para un poco de screening sobre todo, y hablando de epidemiología, una de las cosas más importantes es poder medir variables. Y la medición de variables puede tener problemas como sesgos y errores, ¿no? Los errores serían situaciones más asistemáticas, más como aleatorias, y el sesgo un error como recurrente que desvía los resultados hacia un solo lugar. El tema principal es un poco considerar estas dos variables para la práctica diagnóstica, digamos, ya sea en el contexto individual o en el contexto epidemiológico, que son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad, que sería la capacidad de una prueba de clasificar correctamente a una persona que tenga una condición, ¿sí? Quiere decir que la probabilidad, si lo viéramos como al revés, sabiendo que una persona tiene una condición, ¿qué probabilidad hay de que el resultado del test dé positivo? Y la especificidad es un poco al revés, es la capacidad de identificar al sujeto sano o que no tiene la condición como tal. Fíjense que en desarrollo, o en otras palabras, la sensibilidad
de los que tienen una condición, ¿a cuántos detecta? O sea que si 100 personas tienen una condición, bueno, ¿a cuántos detecta? Como con esa condición. Y la especificidad de los 20 que no tienen la condición, ¿a cuántos detecta como negativo? O el número que fuera. Es lo mismo que esto, ¿no? Si la sensibilidad es del 80%, que es lo que se considera apropiado más o menos para los test de screening, quiere decir que de cada 100 que tienen la condición, detectará 80. Si la especificidad es del 80%, que también es más o menos lo que se recomienda en los test de screening, de cada 100 que no tienen la condición, detectará correctamente 80. También lo podemos decir al revés, y acá es lo que queríamos introducir. Si la sensibilidad es del 80, de cada 100 que tienen la condición, no logrará identificar a 20. Y si la especificidad es del 80%, de cada 100 que no tienen la condición, detecta 20 como si sí la tuvieran. ¿Sí? Entonces acá salen el falso negativo y el falso positivo. Tenemos este inconveniente. Ya lo vamos a reflexionar ahora en vigilancia, y esto es el origen de por qué es relativamente controversial, digamos, y está en discusión entre sociedades científicas realizar screening de manera sistemática. Para bueno, hay distintos tipos de variables, ¿no? Por ahí tal vez excede el objetivo de esta capacitación, pero para las variables continuas no dicotómicas hay una relación entre sensibilidad y especificidad, de manera que si se aumenta un poco una, se reduce la otra. Entonces los test en general son los mismos. Como veníamos hablando de hitos del desarrollo, lo que hacen es determinar hitos del desarrollo por interrogatorio o por evaluación directa, y pasar por un tratamiento matemático y determinar un poco una puntuación, como si fuera un examen por cada hito del desarrollo, y con esa puntuación encontrar puntos de corte en los cuales la sensibilidad sea buena y la especificidad también. ¿Sí? Pensemos que si los puntos de corte aumentan la sensibilidad, porque por ejemplo, un test que puntúa entre 0 y 20, supongamos, y bueno, si yo pongo un punto de corte en 10, no se me va a escapar ninguno con retraso en ese test. Probablemente la sensibilidad sea cercana al 100%, pero la especificidad se me va a caer mucho, porque muchos que van a puntuar, digamos, 12, 14, que van a dar falsos positivos, ¿sí? Bueno, así es el ASQ, y así son en general todos los test del desarrollo que tienen variables no dicotómicas, y que entonces juegan un poco matemáticamente para encontrar valores de sensibilidad y especificidad cercanas al 80. Pero lamentablemente no podemos estar en valores más altos. Bueno, hasta acá entonces un poco la parte de epidemiología. Nos metemos en los próximos videos en vigilancia, screening y evaluación del desarrollo.